Totora, un lugar donde tiempo y los recuerdos del pasado siguen perdurando, trasladándonos a la colonia que nos cuenta una historia. Totora es una ciudad histórica, situada en el centro de Bolivia, fundada en 1570 por los españoles. Su importancia histórica radica en que fue un importante centro comercial durante la época colonial, ya que era un lugar de paso obligado en la ruta comercial que unía el altiplano boliviano con la región oriental del país. Además, en el siglo XVIII, Totora fue designada como capital de la provincia de Mizque, lo que evidencia la importancia estratégica que tuvo la ciudad en aquel tiempo. En cuanto a su organización urbana, Totora se encuentra en una colina con una plaza principal en la cima, que es uno de los monumentos relevantes de la ciudad. La plaza es un lugar de encuentro para los habitantes de Totora y es un lugar donde se celebran festividades y eventos culturales. Alrededor de la plaza se encuentran algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la iglesia de San Sebastián, que data del siglo XVII y es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Podemos resaltar también el Museo de la Casa de la Cultura Totora, en el que todos los años se realiza un concurso de piano. Su infraestructura cuenta con un escenario, un salón principal, sus segundos pisos y se utilizan para eventos especiales. Su ladrillo está hecho con una argamasa de cal, elementos estructurales como arcos, pilares y columnas. También se puede observar que todas las edificaciones coloniales llevan gradas de piedra. Uno de los elementos más característicos de la arquitectura de Totora son las construcciones de adobe, que son casas y edificios construidos con barro y paja, y que se han utilizado durante siglos en esta región de Bolivia. La técnica de construcción con adobe se ha convertido en una parte integral de la identidad cultural de Totora y ha sido transmitida de generación en generación. Además, Totora es famosa por sus tejidos de lana de alpaca y llama, que se producen en la ciudad y son una de las principales fuentes de ingreso de la población. Estos tejidos son reconocidos por su alta calidad de diseño único y se han convertido en una parte importante de la economía local. En cuanto a la situación actual de Totora, en 2011 sufrió un terremoto que dañó gran parte de la ciudad, incluyendo la iglesia de San Sebastián. Sin embargo, gracias a la ayuda de organizaciones internacionales y a los esfuerzos de la población local, la ciudad ha sido restaurada y hoy en día es un destino turístico popular en Bolivia. A pesar de los desafíos a los que se ha enfrentado, la ciudad sigue siendo un importante centro cultural y turístico en Bolivia, con monumentos históricos, elementos de arquitectura y tejidos tradicionales únicos que reflejan su rica historia y cultura. La fundación de Totora se remonta a la época colonial en 1570, cuando los españoles llegaron a la región en busca de nuevas rutas comerciales para expandir su influencia en la región. Totora se encontraba en un lugar estratégico, ya que era un punto de paso obligado en la ruta comercial que unía el altiplano boliviano con la región oriental del país, lo que convirtió en un importante centro comercial. Durante la época colonial, la ciudad se desarrolló gracias a la explotación de los recursos naturales y la producción agrícola, ganadera y textil. Durante la época republicana, Totora continuó siendo un importante centro comercial y agrícola, aunque sufrió una serie de cambios políticos y sociales que afectaron su desarrollo. La ciudad fue testigo de importantes acontecimientos históricos, como la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, en la que muchos de sus habitantes lucharon valientemente y perdieron la vida. En la década de 1950, Totora experimentó un periodo de renovación urbana y económica, impulsada por el turismo y la promoción de sus productos artesanales, como los tejidos de lana de alpaca y llama, que son reconocidos por su alta calidad de diseño único. La ciudad cuenta con una rica historia y patrimonio arquitectónico, que se remonta a la época colonial y es un lugar donde se pueden encontrar elementos de la cultura andina y mestiza,
lo que le convierte en un importante centro cultural de turismo en Bolivia. Totora guarda recuerdos que se ven reflejados por un diseño colonial que ha sido preservado a lo largo de los años. La ciudad se encuentra ubicada en una zona montañosa, lo que da un aspecto pintoresco y atractivo a los visitantes. La arquitectura de la ciudad es predominantemente de adobe y piedra, y muchas de las casas y edificios públicos son de estilo colonial. El centro histórico de la ciudad cuenta con varias plazas y calles empedradas que se intersectan en ángulos rectos, lo que es típico de las ciudades coloniales. La plaza principal de la ciudad es la Plaza de Armas, que cuenta con una fuente y está rodeada de importantes edificios públicos y religiosos, como la iglesia de San Sebastián, que es una de las construcciones más antiguas de la ciudad que data del siglo XVII. Las casas de Totora suelen tener una fachada blanca y sencilla, con techos de tejas rojas y ventanas de madera. Muchas de ellas cuentan con balcones y patios interiores, lo que les da un aire de tranquilidad y frescura en medio del clima cálido y seco de la región. La ciudad cuenta también con importantes monumentos y sitios arqueológicos que reflejan la rica historia de la región. Uno de los más importantes es la fortaleza preincaica de Incallacta, que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad, que es considerada una de las estructuras más importantes de la época prehispánica en Bolivia. Iglesia de San Sebastián. Esta iglesia es una de las más antiguas de la ciudad y data del siglo XVII. Su arquitectura de estilo colonial es muy atractiva y cuenta con un campanario que se puede apreciar desde varios puntos de la ciudad. Casa de la Cultura. Este edificio fue construido en el siglo XIX y es uno de los más importantes de la ciudad. En su interior se encuentra el Museo Arqueológico de Totora, que exhibe piezas de la época prehispánica y colonial, así como obras de arte contemporáneo. Fortaleza de Incallacta. Este es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Bolivia y se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad. La fortaleza fue construida en el siglo XV y es considerada una de las estructuras más impresionantes de la época prehispánica en Sudamérica. El uso de la totora. Como ya mencionamos, la totora es un elemento fundamental en la construcción de viviendas y estructuras en Totora. Los techos de las casas y paredes están hechos de este material, lo que les ha dado un aspecto muy singular y distintivo. La distribución de los espacios. Las casas en Totora suelen tener un diseño muy sencillo y funcional, con una o dos habitaciones y una cocina-comedor. La distribución de los espacios se hace pensando en la funcionalidad y en aprovechar al máximo la luz natural. Las casas más lujosas cuentan con un patio central. El uso de materiales naturales. Además de la totora, también se utilizan otros materiales naturales como la madera y la arcilla para la construcción de viviendas y estructuras. Esto les da un aspecto más orgánico y armónico con el paisaje urbano. Los colores vivos. Las viviendas en Totora suelen estar pintadas de colores vivos como el rojo, el amarillo y el verde, lo que le da un aspecto alegre y festivo al paisaje urbano. La influencia de la arquitectura colonial. La arquitectura colonial también se ha dejado huella en Totora, con la presencia de iglesias y construcciones civiles que reflejan el estilo arquitectónico de la época. Estas construcciones cuentan con balcones y puertas de madera tallada. Las cornisas suelen ser simples o con diseños barrocos. Las tejas de los techos suelen ser de un color rojo vivo y del tipo de tejas musleras típicos de la época. Mariano Melgarejo fue un militar y político boliviano que nació en Totora en 1820. Se destacó por liderar un golpe de Estado en 1864 y por su gobierno autoritario y represivo.
y aunque su figura es controversial, es considerado uno de los personajes más importantes de la historia boliviana. Pablo Zárate Vilca fue un líder indígena y revolucionario que luchó por los derechos de los campesinos y trabajadores en las primeras décadas del siglo XX. Nació en Totora en 1880 y lideró varias rebeliones en defensa de los derechos de los indígenas. Víctor Paz Estenssoro fue un político boliviano que nació en Tolata, una localidad cercana a Totora, en 1907. Se destacó por su papel en la Revolución de 1952, que llevó a la nacionalización de las minas de Bolivia y la implementación de importantes reformas sociales. Rafael Pavón es un poeta y escritor nacido en Totora en 1948. Se ha destacado por su obra literaria y por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia en Bolivia. Hoy en día, Totora es una ciudad próspera y llena de vida, que se ha recuperado en gran medida después del devastador sismo de 1998. La ciudad cuenta con una población de alrededor de 20.000 habitantes y se encuentra ubicada en la región de Valle Alto de Bolivia, a unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Cochabamba. Uno de los aspectos más destacados de Totora es su arquitectura colonial y republicana, que ha sido cuidadosamente restaurada y conservada en los últimos años. Los visitantes pueden admirar los balcones de madera tallada, las iglesias, plazas y otros edificios históricos que reflejan la rica historia de la ciudad. La ciudad es famosa por su producción de textiles a partir de la fibra de totora, que es una planta acuática que crece en las lagunas cercanas. Los artesanos locales han mantenido viva esta tradición, creando productos como alfombras, tapices, sombreros y otros objetos de decoración. Otra atracción importante de Totora es la Reserva Ecológica de Cotapachi, que se encuentra a unos pocos kilómetros de la ciudad. Esta reserva es hogar de varias especies de aves, mamíferos y reptiles y es un destino popular para los amantes de la naturaleza y el ecoturismo. La ubicación geográfica. Incayacta fue construida en un lugar estratégico, en la cima de una montaña, lo que le permitía tener una vista privilegiada del territorio circulante y controlar las rutas comerciales que pasaban por la zona. Detrás se encontraban las montañas y se sabe que está rodeada de varios ríos, lo que protegía la ciudad, además que permitía que la ciudad se camuflara con su entorno. El uso de la piedra. La mayoría de las estructuras de Incayacta están construidos con piedra, lo que les da un aspecto muy sólido y resistente. La precisión en el tallado y colocación de las piedras es impresionante y muestra un alto grado de conocimiento y habilidad de los arquitectos incas. La distribución de los espacios. Incayacta cuenta con una estructura urbana muy bien planificada y diseñada para aprovechar al máximo el espacio disponible. Los edificios están dispuestos alrededor de una plaza central y se distribuyen de manera ordenada, con calles y pasillos que conectan a los diferentes sectores.